Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Buenas Bien, noches, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muchas buenas noches. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, licenciado. Buenas noches Buenas con noches. todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, un gusto poder compartir con ustedes la primera clase virtual. Vamos a esperar unos 5 minutitos, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches con todos. Compañeros, Buenas buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, disculpe la pregunta. ¿Este Zoom va a ser grabado? Sí. Ajá. Listo. Muchas gracias por la información, licenciada. Y esto me imagino que le van a colgar en la plataforma del bachillerato virtual. No, va a estar colgado dentro de lo que es YouTube. Luego les voy a enviar el link a cada uno de ustedes para que ustedes puedan revisar en el canal de YouTube. Listo. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho por la información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, disculpe una pregunta. Dígame, por favor. ¿Todo el año vamos a tener clases virtuales o Sí. solo por hoy? Todo el año. Ah, ya. Listo, gracias. Dice, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. licenciada. Buenas noches. Licenciada. Se pone el micrófono. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ya tengo los otros. Buenas noches, Licen. Buenas noches. El procurador de esta compañía relató que para participar en el proceso se le presentaron ciertas... dentro de la trama de corrupción en la adjudicación de contratos para la fallida construcción del hospital de Pedernales. Esta semana fue determinante dentro de este proceso penal por las revelaciones que hiciera el exasambleísta Daniel Mendoza en su testimonio anticipado ante el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez. Mendoza, quien se encuentra detenido desde el pasado 5 de julio en la cárcel 4 de Quito, confirmó su Buenas noches. de millonarias obras al ex legislador Eliseo Azuero, quien controlaba el servicio de contratación de obras secundarias. Reconoció
beneficio de $200,000 para su organización política, denominada Mejor, y 150,000 se habrían entregado a Azuero, prófugo de la justicia, quien involucró en la red a varios asambleístas de Dulce. Que habría entregado dinero en efectivo a algunos legisladores del barrio. Lo que hemos intentado para el juez, la fiscalía y la paz. No puede lograr la fiscalía pidió 8 años de prisión para el público del terrorismo del país y 5 personas más acusadas del delito de efecto en la Secretaría. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Uno de los 20 sentenciados fue hoy en el caso peruano 2012-2016. Terminó la audiencia de cumplimiento en contra del exministro terrorista Walter Solís y 5 personas más acusadas por la fiscalía del delito de peculado. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Un gusto. Vamos a dar inicio, por favor, a la primera clase virtual. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Un juez de Azogues, provincia de Cañar, emitió este viernes una orden de detención preventiva de fines investigativos en contra de Fernando Villavicencio, que denunció el caso. Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Sí, licenciada, sí se le escucha. Sí, Licen, sí se le escucha, sí se le escucha. Sí, Licen. Claro. Sí, sí se le escucha. Solicitar el archivo de PDF, por favor. Buenas noches, licenciada, si se le escucha. Buenas noches. Sí se le escucha, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Sí podemos visualizar el archivo de PDF? Sí, licenciada. Licenciada. Listo. Nosotros, bueno, en la materia de emprendimiento, quiero darles la cordial bienvenida. Nosotros durante la propuesta de la educación de bachillerato virtual hemos venido elaborando el proyecto productivo. Como ustedes sabrán, desde el año anterior, a través del Ministerio de Educación, se dispuso la elaboración de un estudio de caso, el mismo que servirá como nota de grado para que ustedes puedan titularse como bachilleres. Entonces va a estar a cargo, dentro de lo que es mi materia, la materia de emprendimiento y gestión, la elaboración del proyecto de grado. Y las personas que ya ingresaron al módulo pudieron ya leer tal vez el archivo, el mismo que contiene la información acerca del estudio de caso. En esta noche lo que yo voy a tratar es de ampliar un poquito más la información sobre poder comprender qué es un estudio de caso y cómo nosotros tenemos que resolver, ya que esta nota depende mucho para su titulación. Entonces, tenemos nosotros la presentación
viene a ser un resumen acerca del contenido de PDF de la materia de estudio de caso. ¿Sí? Si nosotros vemos en las redes sociales, investigamos un poquito acerca de qué es un estudio de caso, posiblemente ustedes encuentren una información más compleja en relación a compararlo o asimilarlo como una monografía o como una tesis. El Ministerio de Educación lo prevé más como un informe, o sea, menos que el informe del proyecto de emprendimiento, pero con puntos claramente especificados. Entonces, el estudio de caso viene a ser un método de investigación que estudia a un fenómeno exclusivo, que puede ser contemporáneo o que puede ser a la par de nuestra inconveniencia dentro de un contexto real. Aquí viene es importante hacer esta diferencia, ¿no? En relación a lo que era un proyecto de emprendimiento. Nosotros aquí vamos a estudiar algo que ya está creado, algo que ya está dentro de la sociedad, dentro de nuestro contexto, y nosotros posiblemente queremos comprobar si esa hipótesis es verdad o es falsa. El Ministerio de Educación prevé al estudio de caso como les comenté, ¿no? Desde el año anterior, 2019, la propuesta fue analizar acerca del COVID-19, que hasta ahora nosotros estamos todavía a nivel mundial en este aspecto sometidos por fuerza sanitaria. Entonces, dentro del COVID-19 se estableció miles de propuestas, desde las formas de prevenir o las formas de tratar a un enfermo o los niveles de contagio. Entonces, este viene a ser un estudio de caso exclusivamente del COVID-19. Ese era un tema que propuso el Ministerio de Educación, porque ustedes comprenderán que estamos ahora más que nada invadidos con la información acerca del COVID, ¿no? Vemos en las noticias, en los medios de comunicación, escritos, televisivos y todo acerca del COVID. Entonces, como que tenemos bastante información para nosotros poder proponer este tema. Pero, ¿cuál viene a ser la pendiente de esto? Viene a ser que nosotros tenemos que definirlo. El COVID-19 es macro. Con este ejemplo les voy a explicar cómo tenemos que hacer la definición para luego ver los otros temas. Cuando hablamos del COVID-19 podemos hablar de muchas formas, como le había explicado. Los niveles de contagio, los niveles de prevención, los niveles de supuesta cura. Podemos establecer índices de tablas comparativas en qué sectores está más contaminado o algo por el estilo. Entonces nosotros tenemos que definir este tema y tenemos que definir en el tiempo y en el espacio. El tiempo, que viene a ser una fecha específica, por decir un mes y un año. Si ustedes pueden ver en los ejemplos que yo le he propuesto, el primer ejemplo dice, investigar las formas de emprendimiento, ¿dónde estaba del COVID? Bueno, me fue con otros ejemplos. Bueno, pero les voy a proponer acerca del COVID y después les planteo los ejemplos que yo les puse. Hablábamos acerca del COVID, decíamos en el tiempo. El tiempo se refiere a una fecha específica que nosotros debemos establecer dentro de nuestro estudio de caso. O sea, siempre tiene que estar definido en un tiempo específico. Si nosotros no ponemos tiempo, no podemos definir las variables. O sea, estaría hablando de un tema muy general y por lo cual sería imposible poder nosotros investigar, tratar este tema, este caso de estudio. Tenemos el espacio. El espacio se refiere al sector. Por ejemplo, tenemos ahora sí, en el primer ejemplo, yo le he puesto el norte de Quito. Como ustedes pueden ver, ya no estamos focalizando, aquí habla de emprendimientos, ya no estamos hablando a nivel mundial, ni a nivel de Latinoamérica, ni a nivel del país.
estamos hablando acerca específicamente de un sector. Entonces, cada tema tiene que estar especificado en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Si ustedes tienen en relación a esta primera explicación alguna pregunta, por favor, podríamos escribir en el chat, porque conforme vayamos desmenuzando la forma de delimitar el tema, vamos a poder ir avanzando en la explicación del estudio de caso. ¿No hay propuestas? Para que por favor escriban en el chat. ¿No hay tal vez alguna interrogante? Listo. Nosotros al haber definido ya el tiempo, haber definido el espacio, que era el lugar, ahora nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos investigar de determinado tema. Por ejemplo, en el primer análisis que yo les tengo enfocado, dice investigar las formas de emprendimiento. De todos los emprendimientos que hay, yo voy a investigar solo las formas de emprendimiento que han nacido o que han surgido en época de confinamiento en el sector norte de Quito en el año 2020. Entonces, de lo que mi tema era súper grande, yo quería investigar el COVID, pero no tenía directrices específicas o recortadas, ahora ya las tengo. Voy únicamente a investigar las formas de emprendimiento en un sector determinado, en una fecha determinada. Y mi investigación se va a focalizar exclusivamente a recopilar información solo del norte de Quito, solo en la época de confinamiento que empezamos desde el mes de abril hasta la fecha, en el año, está hablando, ¿no? En el año 2020. ¿Sí? Con este ejemplo, quiero remarcar lo que nosotros debemos visualizar al investigar o al proponer un tema. ¿Qué es lo que quiero investigar de ese tema? ¿Dónde lo quiero investigar? ¿Y cuándo lo quiero investigar? ¿Por qué es importante todo esto? Si nosotros como investigadores, en este caso ustedes, señores estudiantes, van a hacer el tema de investigación, pero desconocen de esta propuesta o desconocen por ejemplo, de la localidad que aquí está especificada, difícilmente vamos a poder nosotros proponer este tema. Hago hincapié hace 2 años atrás. En emprendimiento los proyectos eran expuestos teóricamente o prácticamente en una feria. Entonces ahora es netamente el trabajo escrito, por lo cual la redacción tiene que ser netamente entendida para que cuando se forme el comité de calificación, que son a través de los docentes, podamos nosotros leer y comprender lo que usted quiere exponer. Entonces ahora la calificación ya no será dividida entre la exposición de su proyecto en la feria ni en la parte escrita, como era, ¿no? Ahora es netamente el 100% escrita, que es lo que se va a calificar. En el segundo ejemplo tenemos, dice, indagar las condiciones que solicita el Ministerio de Salud Pública para emitir un permiso de funcionamiento a un local de comidas en la ciudad de Quito en el año 2020. Esta es otra propuesta. Dice que yo voy a investigar directamente en el Ministerio de Salud Pública todos los requisitos que me solicitan a mí para yo establecer un permiso de funcionamiento en un local de comidas en la ciudad de Quito en el año 2020. Este es otro tema, otra propuesta que nosotros estamos aquí a manera de ejemplo definiendo la especificidad del tema, el tiempo y el espacio. En el tercer ejemplo tenemos
investigar sobre el consumo de productos naturales en el barrio Libertad de la ciudad de Sangolquí en el año 2020. Estoy hablando acerca de los productos naturales en un lugar específico y en una fecha específica. De manera que mi investigación se va a focalizar única y exclusivamente en este barrio, en esta ciudad y en este espacio de tiempo. ¿Sí? Voy a avanzar con la segunda lámina, por favor. Profe, una consulta. Claro. Dentro de lo que debo investigar e indagar, ¿qué primordial o cuáles son los puntos básicos que yo debo investigar? Ya sea en textil, en medicina, en comida, ¿cuáles son los puntos básicos que yo debo investigar? Por ejemplo, haciendo relación, vamos a suponer, usted me dice en comida, me dijo, ¿no es cierto? Como puede ser textil, como puede ser medicina, o sea, ¿qué es lo que debo investigar? Los puntos básicos en cualquiera de ellos. Ya, cuando usted propone un tema, verá, por ejemplo, para poder un poquito explicar su pregunta, el Ministerio de Educación también propuso el tema de la convivencia, que el estudiante de tercer año de bachillerato también puede estudiar, puede proponer un tema, un proyecto, un caso de estudio sobre la convivencia. Perfecto, digo yo, de la convivencia, ¿qué quiero yo estudiar? O sea, ¿qué quiero proponer? Porque la convivencia en sí es muy amplio, es muy general. Entonces digo yo, les pregunto a ustedes, ¿la violencia será un elemento negativo, pero es un elemento de la convivencia? ¿Existirá violencia dentro de la convivencia? Claro. Sí. Entonces, de la convivencia yo ya le estoy definiendo y voy a estudiar únicamente los casos de violencia. Entonces digo yo, de la convivencia voy a estudiar los casos de violencia, únicamente violencia. Ahora digo, violencia todavía está muy general. ¿Qué es lo que quiero yo estudiar? Quiero estudiar la violencia entre pares, quiero estudiar la violencia entre parejas de un hogar, entre la violencia de los padres a los hijos. O sea, tengo que seguir definiendo, o sea, achicando el tema. Entonces, solo depende de mí. ¿Qué es lo que yo deseo estudiar de ese tema? Con el fin de hacerlo más específico, que mi investigación vaya orientada a ese tema, de manera que no me lo pierda. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo les decía en el ejemplo número 3 del tema, yo voy a investigar sobre los productos naturales. Ya, y todavía está macro, porque productos naturales ahora más que nunca hay un sinnúmero de productos naturales que se han rescatado en ciertas circunstancias y otros que recién están surgiendo de otras culturas. Entonces yo digo, de los productos naturales voy a investigar aquellos que estimulan el sistema inmunológico. Ya estoy definiendo. De todos los productos naturales voy a estudiar solo aquellos que estimulan el sistema inmunológico. De manera que ya lo hago más específico todavía. No sé si estoy respondiendo la pregunta. Sí, clarísimo, profe, clarísimo, clarísimo. O sea, no entendía que, por ejemplo, si me meto a la medicina, tiene muchas ramas y yo tengo que elegir cuál de ellas investigo. Ok, profe, ya entendí. Perfecto. Le hice una pregunta. Claro. En este tema de la investigación sobre el COVID, podemos investigar sobre el tema de los contagios y ese sería el tema central. Perfecto, pero hay, obviamente, ¿no? Ya tenemos, del COVID vamos a estudiar los contagios, pero los contagios, ¿en qué zona? ¿De qué edad? O sea, en la población, ¿de qué edad? ¿En qué zona? Para irle definiendo todavía mucho menos, ¿no es cierto? De manera que yo quiero estudiar los contagios en mi barrio. Entonces ya estoy definiendo el tema. Ya no voy a estudiar los contagios de todo Quito o de todo Pichincha o de todo el país, porque voy a hacer una tremenda investigación. Voy a investigar únicamente los casos de contagio
en mi localidad. Se me hace mucho más personal la investigación. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. A la orden. Buenas noches, profe. Una pregunta. Dígame. Para claro, yo no tengo que hacer ningún emprendimiento. Lo que tengo para mi tesis es investigar lo que es algo sobre el tema del coronavirus en cualquier ámbito. Perdón. Voy a silenciarles nuevamente. Alguien está haciendo un delicioso jugo en este momento que realmente no le escuché la pregunta. Le vuelvo a repetir que Ajá. para la tesis lo único que tengo que hacer es una investigación de caso sobre el tema del COVID, ¿verdad? Más nada, en No. cualquier ámbito. Ya, no solo del COVID. Eso les decía, yo le ponía como ejemplo que el Ministerio de Educación nos puso como tema central por la emergencia sanitaria y por ser un tema que está a la par, el COVID. Pero hay otros temas mucho más amplios. Por ejemplo, yo le hablo acerca de los emprendimientos. Es un tema que nosotros podemos coger desde la convivencia, desde el medio ambiente, la democracia, o sea, nos permite meternos en la política, en la religión, en la cultura, en cualquier aspecto, pero desde el tema central, ¿sí? Licenciada, en mi caso quisiera escoger la rama de turismo, por ejemplo, o sea, cómo crear una empresa. Compañeros, apaguen el audio si es para poder escuchar todo lo que Creo nos que voy a está... apagar el audio de todos. Lamentablemente alguien está... Sí, por favor. Sí. Sí, para que nos dé paso la persona que queremos hablar, nos da paso, licenciada. Gracias. Sí, y mantenemos la parte del chat para poder escribir, por favor. Ya, dando respuesta a la señorita estudiante que me preguntó, perfecto. Mire, por ejemplo, en el segundo ejemplo, no recuerdo, creo que era el segundo, acerca de los permisos de funcionamiento. Yo digo, yo estoy enfocada, yo tengo mi pequeño emprendimiento, tengo yo la venta de mis salchipapas, informal, y yo quiero formalizarla, y yo quiero investigar cuál es el proceso legal que yo debería realizar para poder dar funcionamiento a mi emprendimiento, y voy a proponer eso como tema de investigación. Perfecto, es un caso de estudio, está hablando de la convivencia, está hablando acerca de la democracia, porque la ley, la Constitución me dice que yo tengo libre albedrío para poder generar una actividad y rentabilidad económica. Entonces estoy sustentable dentro de esa propuesta, ¿sí? Bueno, dentro de... Dígame. Una preguntita. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención hacer sobre la educación en estos casos con este problema del COVID, ¿no? Como sea, porque hay muchas dificultades en el tema de los niños, porque muchos niños, póngase, no han tenido la facilidad, por ejemplo, de tener la computadora, el internet y todas esas cosas. Entonces me llama mucho la atención. ¿Podría ser? Perfecto, perfecto. Ahí nos tendríamos nosotros que especificar, porque eso es un tema ahorita a la par como un limitante y es parte de la convivencia. Nosotros estamos siendo expectantes de que posiblemente haya un gran índice de deserción estudiantil a nivel de todos los niveles por justamente de la educación en línea. Y sería muy bueno propiciar estos temas, estas propuestas, inclusive para algún momento poder debatirlas. Perfecto, está amparado dentro de la convivencia, ¿sí? Nosotros a la par, como esta es nuestra primera clase, iremos ya definiendo los temas. Entonces, en este preámbulo de tiempo que vamos a tener, vamos a hacer temas muy interesantes que están dentro de lo que es su trabajo de grado. Como le digo, el 100% ahora va a ser calificado y no va a ser netamente calificado por mi persona. Yo les voy a guiar, pero se va a formar un comité de calificación del proyecto. Por eso en la redacción tenemos que ser sumamente cuidadosos, de manera que cualquier persona pueda coger su tema, su trabajo y pueda leer y entenderlo. ¿Sí? En esa parte es la parte más delicada. Porque inclusive si nosotros vamos a copiar un texto de X persona, tenemos que hacer todo el
el procedimiento como nos dicen las normas APA. Entonces, de una u otra forma, ustedes van a tener, las clases que se van a realizar, van a tener, yo les voy a enviar el link, de manera que usted pueda revisarlo una y otra vez, cómo se puede redactar, y asimismo la revisión del texto. Este informe es súper pequeño, pero ya le digo, tenemos que ser súper cuidadosos en la redacción. ¿Sí? Licenciada, otra pregunta. Licenciada. En el caso de que tenemos nosotros dar este informe y todo eso, ¿solo es escrito o también tendríamos que hacer algo verbal, digamos, o exponer? No. ¿O no? No. Lamentablemente nosotros hemos fijado que sea netamente escrito. O sea, la calificación... Mejor, profe. Verá. Sí. Claro. Quiero compartir. Yo le digo que muchas veces cuando las personas leen, no encuentran esa amplitud del texto o esa comprensión. Entonces, quiero retroceder. Entonces, ahí se hace el problema, porque supuestamente yo redacto, pero no debo redactar para mí, sino para que me entiendan los demás. Y es importante que nosotros hagamos la revisión interna para que usted cuando presente, todos podamos entender lo que usted redactó. ¿Sí? Ya. Se me una consulta. Dígame. Bueno, yo sería que voy a consultar lo que es el permiso de funcionamiento, pero debe ser específicamente de un solo negocio o de varios. De un solo negocio, aunque dentro de lo que es, por ejemplo, los permisos, si hablamos del ARSA o de las patentes o el RUC, se establece un solo lineamiento. Ya cuando son, por decir, alimentación, lo que es vestimenta, ahí como que hay un poco de diferencia, pero la metodología o el lineamiento es 100% casi igual. Únicamente si es alimentos, es un poquito más rígido en relación porque ya interviene el Ministerio de Salud. Entonces sí tenemos que ser ahí un poquito más cuidadosos más que nada al hacer la redacción, porque si es de alimentos, es mucho más riguroso los permisos que nos piden, ¿sí? Licenciada, Una pregunta. Dígame. Alexander, por favor. A ver, Lisa, si quiero yo investigar sobre los contagios de un barrio X, ¿tiene que ser específicamente de una sola edad o puedo hacer en general? Yo le veo muy amplio si es en general. Deberíamos, sí, por ejemplo, establecer niveles. Hablemos de 18 años a 50, por decir. De manera que yo ya tengo un parámetro, un tope. Tengo un tope en el que puedo investigar, porque proponer una investigación es súper amplio. Sí, deberíamos definir por edades, por favor. Dicen una pregunta. Dígame. ¿Puede ser también una investigación sobre los empleos que se han perdido en esta época de confinamiento? ¿Puede ser también una investigación? Perfecto, porque está dentro de lo que es la convivencia. Licenciada, una pregunta. Dígame. Aquí como dice selección de casos. Pueden ser, dice, grupos especiales. Puede ser, aquí como dice un ejemplo, dice grupos de apoyos y autoayuda. Podría ser, como aquí mismo está, como Alcohólicos Anónimos, como está aquí un ejemplo en el PDF, podría ser también. Claro, perfecto, sí. Gracias. Sí, exactamente, de convivencia. Una preguntita. ¿Sí? ¿Le escucho? Y en el caso que hiciéramos sobre las secuelas que ha dejado el COVID en las personas. Perfecto. Eso está dentro de lo que contempla la convivencia. Licenciada, disculpe, si puedo hacer yo mi trabajo desde los inicios hasta la fecha del COVID, las secuelas, consecuencias y todo lo que ha venido sucediendo también sirve. Claro, pero yo le veo muy, muy amplio ese tema, porque verá, inclusive, así como una parte del comentario, estamos viendo ahora en las noticias y justamente en informes de investigación que a nivel del COVID ha habido mutaciones. Entonces, las secuelas que ha dejado, sí podemos enfocarnos en la parte económica, las secuelas económicas, pero si hablamos de secuelas de salud,
como lo que dejó el COVID en determinadas personas va a ser un poco amplia, porque yo escuchaba que ha habido mutaciones del COVID. No son los mismos síntomas o no son las mismas resultados, hablemos, o secuelas en determinadas personas. Entonces ahí yo veo que va a ser muy amplia la investigación y demasiado general. Entonces sí, como que tenemos que, si hablamos de secuelas, secuelas en el aspecto social, en el aspecto educativo, en el aspecto económico, entonces sí podemos ahí inclusive definir mucho mejor estos temas. Licenciada, disculpe, Dígame. acerca del tema psicológico, en cuanto a lo que están sufriendo tanto los niños como los padres, el estar con el tema de estudio en casa, que es bastante complicado, que los chicos están totalmente estresados de estar en casa, y los padres ni se diga, las mamitas con los quehaceres, con el trabajo de casa, ahora de maestras, y totalmente complicado. No sé qué tan factible sería hacer en el tema psicológico. Perfecto, pero igualmente, ¿no? En el tema psicológico estaría muy amplio porque tenemos que definir a qué ente nos vamos a dirigir. El aspecto psicológico que dejó en los niños, aunque todos estamos afectados y no va a ser casi lo mismo, pero sí tendríamos que definir. Si hablamos del aspecto psicológico, ¿de quién? Para hacerlo el tema, porque es un informe, a lo mucho tiene 18 páginas todo el informe que tenemos que hacer, y por eso le vuelvo y le repito, la redacción debe ser tan comprensible de manera que cualquier persona tome su trabajo y lo pueda entender. Entonces sí, tenemos que especificar psicológico, pero ¿a quién? ¿A quién nos referimos? ¿Sí? Una pregunta. Licenciada, una consulta. Buenas noches, disculpe Buenas la noches. molestia. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de hojas que debe llevar nuestra investigación? Verá, nosotros conforme vayamos avanzando dentro de lo que es las clases de emprendimiento, yo les tengo definido ahí el número máximo de contenido que usted debe escribir. Está definido la fuente con la que debe escribir, está definido las normas APA que debe utilizar. Entonces, hoy día era solo la parte de la presentación del estudio de caso. En la asignatura, en el caso, espérenme un ratito, dando compañero. todo el contenido de la asignatura. De Un manera ratito, que profe. sola, ni solo Porque- estar guiado por mi parte. Sí, Sí, Doris, si dígame. termina la clase, si se termina la clase, podemos volvernos a ingresar porque ya nos queda menos de un minuto. Verá, a lo que se termine la clase, yo quisiera mejor darle la presentación con las clases, con las presentaciones de PowerPoint, y cualquier cosa, tenemos dudas y comentarios dentro de lo que es la plataforma, ¿sí? Por favor, ahí usted me escribe con total confianza en mensajes, vamos revisando la guía de contenidos de este primer módulo, las dudas que le vayan haciendo, usted por favor escríbame, porque nosotros, es verdad, ya está por terminarse. Solo quisiera hacer la presentación de estas guías positivas y dar por terminado, ¿sí? Cualquier duda... Licenciada, muy buenas noches. Dígame, por favor. Perdón que le moleste. Usted dijo que era la encargada de los temas de ¿cómo se llama? Para hacer esto de... Del tema de su como- trabajo de grado. Sí, verá, yo tengo, ¿cómo se llama? Los certificados de participación estudiantil. Y yo hablé con el encargado de nuestro curso y me dijo que, o sea, que iba a ver cómo me podría facilitar para no poder yo hacer esto. Entonces, no sé cómo usted me podría ayudar o qué tengo que hacer o con quién tengo que hablar para validar eso, porque tengo mis certificados de primer y segundo año. Roberto Hidalgo, Sí. ya, por favor, yo ahorita le tomo